Buenos días, Isabel, ¿cómo estás? Buenos días, Jessica. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Estoy encantadísima de poder intercambiar algunas ideas contigo y con tus estudiantes. ¿Cuándo tengo que realizar la declaración de impuestos? ¿Cuándo? Dependiendo en qué condiciones estamos en este país, ¿ok? Si alguna persona tiene una visa de turista, no tiene que hacer ninguna declaración de impuestos, ¿ok? Sin embargo, todos los demás, los que somos Australian Residents for Tax Purposes, Australian Resident for Tax Purposes es aquella persona, ¿no? En español, residente australiano por propósitos de impuestos, es aquella persona que tiene su residencia, por supuesto, aquella persona que tiene una visa de estudiante, ¿no? O aquella persona que tiene una visa temporaria que está en transición de ser de temporaria a permanente. El periodo fiscal o el año financiero empieza el 1 de julio de cada año y acaba el 30 de junio del año siguiente. En este caso, por ejemplo, estamos a puertas de iniciar la preparación de los impuestos para el año financiero 2021, que empezó el 1 de julio del año 20 y va a terminar el 30 de junio de este mes, ¿ok? Entonces, una vez que se acaba este periodo, estamos listos. Estamos listos para empezar el proceso del tax, que lo tiene que hacer toda persona que recibe todo tipo de ingresos. Y los ingresos pueden ser salarios, pueden ser bonos, pueden ser ingresos por negocios, ingresos por comisiones, etc. ¿Qué tipo de deducciones puedo presentar en mi declaración? ¿Qué tipo de deducciones? Ok, a todo esto nosotros siempre trabajamos con la página web del Australian Taxation Office, que en corto nosotros siempre decimos que se trata del ATO. El ATO es como nuestro hermano mayor, al cual nosotros tenemos que reportar todos los ingresos y también manifestarle las deducciones que queremos aplicar para que se deduzca de nuestros ingresos total. En Australian Taxation Office homepage, que básicamente indica cuáles son las deducciones que se pueden incluir por tipo de ocupación. Eso es muy importante porque cada persona o cada taxpayer en este caso tiene diferentes clases de actividades y como tal las diferentes clases de actividades atraen diferentes tipos de deducciones. Pero en general, lo que les puedo decir es que ¿qué deducciones se pueden aplicar? Transporte, por ejemplo, motor vehicle. Ok, ¿qué cosa pasa con este? Si nosotros hacemos, si hay personas que desean hacer su tax return personalmente, van a encontrar que en el tax return encuentran una serie de secciones que van desde D1 hasta D15. Y esas son todas las deducciones que se pueden incluir en un tax return. D1, muy popular, motor vehicle expenses. Ok, ¿qué puedo reclamar? Muchos me preguntan, Isabel, ¿puedo reclamar ir y venir a casa, ir y venir al trabajo con mi carro o mi OPA que gasto? Bueno, desafortunadamente no. Si tú trabajas como empleado, ¿no? Trabajas con tu tax file number y utilizas tu carro o utilizas tu transporte público para solamente ir y venir del trabajo, eso no es deducible. Sin embargo, si durante esas horas de trabajo a ti te corresponde ir, por ejemplo, a hacer banking, a hacer compras, a visitar clientes o hacer cualquier otro tipo de actividad que esté relacionado a tu trabajo y tienes que usar tu propio carro y el empleador no te da un reimbursement, o sea, que te paga por eso, ¿no? Entonces sí, ese tramo sí se puede reclamar, pero no se puede reclamar el de la casa al trabajo ni del trabajo a la casa. Y cuando trabajas solamente con ABN, es muy posible que esos gastos de movilidad sí se puedan reclamar porque es como un business, ¿ok? De travel, que es cuando tienes que salir fuera de Australia o fuera de Sydney, por ejemplo, para trabajar, esos gastos sí se pueden reclamar. Los otros gastos son de uniformes, zapatos. Los uniformes solamente si tienen el logo de la empresa. Si no tienen el logo de la empresa, es muy difícil que se pueda reclamar, a menos que uno pueda confirmar que son para protección, ¿okay? Protective clothing, que se le llama. ¿Okay? Y luego los gastos generales, que puede ser printing and stationery, computadora, teléfono. Trabajan en la cocina, por ejemplo, pueden reclamar guantes, bandiles, gorra, etc. Por otro lado, también hay gastos que se pueden reclamar de la educación con ciertas condiciones, ¿no? Y Income Protection Insurance, por ejemplo, si tienen Income Protection Insurance, ese monto también es deducible. Tax File Number, o sea, TFN
o TFN significa Tax File Number. El Tax File Number es el único documento que uno utiliza y que es único también. Es un único documento para poder trabajar. ¿Ok? Cuando uno trabaja como empleado, necesita este Tax File Number. Australian Business Number es el ABN. El ABN es el documento que todo negocio, toda empresa tiene que tener para poder hacer transacciones en el mercado. Si no tiene un ABN, no puede hacer transacciones, definitivamente. Ahora, las entidades que pueden tener un ABN son una persona individual, es un partnership, más de 2 personas en un negocio, es una compañía de propiedad limitada, personas que trabajan con ABN no son consideradas empleados, ¿no? Técnicamente, pero en la mayoría de los casos, en mi experiencia, pueden ser considerados como empleados porque trabajan para un solo empleador, trabajan en las instalaciones del empleador y trabajan con las condiciones del empleador. Entonces, si ese es el caso, tienen el derecho también a tener superannuation. ¿Ok? Tienen derecho también a tener superannuation porque técnicamente no lo deberían de tener. Pero esta es como decimos en inglés, una gray area, una parte un poquito oscura que no está bien definida. Entonces, cuando uno trabaja con ABN, tiene que tener bien claro cuáles son las condiciones de su contrato. Ok. Isabel, ¿qué pasa si algún estudiante no realiza la declaración de impuestos? Si está acá y no realiza la declaración de impuestos, captás, porque debería. En primer lugar. Sí. Ok, cuando una persona llega acá con una visa de estudiante, tengo entendido, porque yo no soy especialista en inmigraciones, tengo entendido de que esa persona recibe una información en su visa, ¿no? Que le dice cuáles son las obligaciones que tiene, ¿no? Una de esas obligaciones es que tiene que reportar su Income Tax Return o su declaratoria de impuestos al final de cada año financiero, ¿ok? Si esa persona no lo ha hecho, no hay ningún problema. Puede hacerlo el año siguiente o puede hacerlo el otro año. Si ha hecho un Tax Return y lo ha hecho y tiene algunos errores, ¿no? Lo ha hecho personal o lo ha hecho con un contador y tiene algunos errores, puede regresar y puede hacer un amendment, puede hacer un reclamo extra, ¿no? Por ejemplo, hay a veces problemas con el Medicare, etc. Entonces puede regresar y hacerlo, pero por los 2 años anteriores. Más de eso, ya tendríamos que hacer un documento especial que se llama Objection Letter, ¿ok? Pero si nunca ha hecho el Tax Return, no hay restricciones, eso es bien funny. Si nunca has hecho el Tax Return, lo puedes hacer del 2015, del 2014, no hay problema. Pero si ya lo has hecho y ha habido un error, quieres regresar a arreglarlo, solamente 2 años. ¿Okay? Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Lo otro que quería mencionar acá es que si, por ejemplo, no ha trabajado, ¿no? De todas maneras tiene que reportar. Y se reporta como nil, se reporta como not necessary. De todas maneras tiene que reportar, no tiene que pagar nada de tax. Si ha estado acá solamente estudiando, ¿no? Y no ha estado trabajando, igual lo tiene que reportar. Eso es muy importante porque hay muchos estudiantes que creen que no hay que reportarlo si no han trabajado nunca. Reducir los gastos de mi colegio o de la universidad en el tax return. Ok. ¿Qué pasa con los gastos de colegio o de universidad? Ok. Esta es una pregunta muy importante y muy frecuente además, ¿no? Es una pregunta que me hacen casi todos los estudiantes porque, claro, todos están acá estudiando, ¿no? La situación aquí es que para reclamar, uno de los elementos de las deducciones en el ítem D4 es precisamente Self-Education Expenses. Ok, Self-Education Expenses, o sea, los gastos que uno tiene por educación. Este rubro tiene sus condiciones. Una de las condiciones y la principal es de que los gastos de educación tienen que estar directamente relacionados con el trabajo que uno está realizando en ese momento. Es decir, con los ingresos que uno está derivando en ese momento, deben de estar relacionados los estudios. La segunda condición es que los estudios tienen que haber comenzado después que uno haya estado estudiando. Por ejemplo, si una persona es un chef, ¿no? Tiene su título o su experiencia de chef y ha venido trabajando como chef en un restaurante. Entonces, a los 3 meses, 4 meses, 5 meses de ya haber empezado a trabajar, empieza un curso de chef.
ese curso sí se puede descontar, ¿ok? Ese curso sí se puede descontar, pero si la persona vino, por ejemplo, del extranjero y aplicó para la visa de estudiante y tuvo que meterse a un curso de chef, ¿ok? Estuvo estudiando como chef y luego al mes o a los 3 meses o a los 6 meses recién empieza y encuentra trabajo como chef, ese monto que se paga por los estudios no son deducibles. Se considera que uno ha estado gastando el dinero para encontrar un trabajo, no para mejorar el que ya tiene. O sea, la idea central es que si tienes un trabajo y quieres estudiar para mejorar lo que ya tienes, eso es deducible. Pero si estás estudiando para mejorar o para encontrar otro tipo de trabajo, estoy estudiando medicina, por ejemplo, y estoy trabajando de chef, no puedo hacer ese descuento. Ok, la mayoría de nuestros estudiantes estudian aire acondicionado y refrigeración. Ellos han iniciado primero su trabajo, han iniciado como ayudantes en esta área y después decidieron empezar un curso trade en aire acondicionado. ¿Ellos podrían deducir estos para los impuestos? Técnicamente sí, Okay. porque han empezado el curso después de haber empezado el trabajo. Okay. Y el trabajo y el curso, perdón, está directamente relacionado con sus ingresos. Okay. O sea, están estudiando para mejorar lo que ya tienen. ¿Ok? Técnicamente sí. Sin embargo, he tenido experiencia con el ATO donde ha rechazado este tipo de deducciones simple y llanamente porque el curso está adjunto a la visa. Entonces se considera de que es una condición para estar en Australia de tener ese curso y la visa. De lo contrario, no podrían estar ahí. Esto lo pongo a colación porque sí, en el pasado tuve un caso donde el ATO lo rechazó rotundamente. Pero también he tenido casos donde el ATO no lo ha rechazado. Entonces, como contadora, lo que yo le puedo decir es de que si nosotros presentamos toda la información, todos los documentos necesarios que diga que el curso está relacionado con el trabajo, el curso empezó después de haber estado trabajando en la misma área. Luego necesitamos los recibos, por supuesto, los recibos de pago del curso. Necesitamos una carta del empleador, que el empleador diga, sí, yo necesito que esta persona haga ese curso para que mejore en el trabajo. Todas esas documentaciones son documentos de soporte para poder, entre comillas, pelearle al ATO la condición de reclamar los estudios. Si yo voy a dejar Australia y no ha terminado el año fiscal, ¿puedo reclamar mis impuestos o debo esperar hasta el 1 de julio del siguiente año? No. Cuando uno va a dejar Australia, puede hacer la declaratoria de impuestos sin ningún problema y eso se denomina un early return, ¿ok? Un early return significa de que se va a hacer manualmente porque obviamente el sistema todavía no tiene el tax return del año siguiente, ¿ok? Si por ejemplo una persona quiere hacer su tax return ahora, en estos momentos 12 de junio, y el tax return recién se va a abrir para el 21, el 1 de julio. Entonces no existe todavía automáticamente. Entonces este trámite es manual y toma hasta 28 días. A veces menos, pero toma hasta 28 días. Pero de que se puede hacer definitivamente. ¿Cómo declaro mis impuestos si yo solo trabajo en ABN? Nunca he facturado con Tax File Number. Ok. En primer lugar, los que trabajan con ABN, ¿no? Con Australian Business Number, tienen que emitir facturas a sus clientes, ¿no? A sus clientes o a sus empleadores. Ellos tienen que emitir una factura en forma semanal, quincenal o mensual, de acuerdo a cómo sea el acuerdo que tiene con el empleador. Y ese es el ingreso total que ellos van a reportar. Ahora, a partir del año 2019, antes no pasaba esto, pero a partir del año 2019, el ATO está exigiendo que los empleadores que tienen trabajadores que tienen ABN, el empleador tiene que reportar ese ingreso al ATO. Como al principio les explicaba que el empleador tiene la obligación de reportar los ingresos por salarios con el sistema del Single Tax Payroll, ¿no? Y anteriormente el del ABN no se responsabilizaba el empleador. Okay. El ATO no sabía cuánto había ganado. El ATO no tenía ninguna información. Pero a partir del 2019 eso cambió. Entonces el ATO ahora exige que el empleador remita un documento que se llama Taxable Payment Report.
En ese Taxable Payment Report tenemos que poner, o el empleador tiene que poner quién fue el subcontratista, el que trabajó con ABN, su ABN number, cuánto le pagó en el año. Y eso lo pone el ATO en el pre-filing report de esa persona que tiene su ABN, ¿ok? Pero como eso recién se está implementando, no sucede al 100%. Entonces no hay que confiarse de que mi empleador ya sabe cuánto me pagó y lo va a mandar al ATO. No. Cuando uno trabaja con ABN, yo le recomiendo a la persona lo siguiente. Tiene que tener la documentación correcta de todos sus invoices. Si eso le han pagado al banco, entonces en el banco están todos los ingresos. Y si se lo han pagado en forma directa, en cash como decimos, entonces tiene que presentar todos sus invoices. ¿Ok? Y a la misma vez, todos los gastos que estén relacionados a su trabajo, por supuesto, ¿no? En el caso de las personas que trabajan con ABN, hay una ventaja, entre comillas, porque pueden reclamar algunos gastos extra, como los gastos de movilidad, como los gastos de renta inclusive, ¿no? Que no lo puede reclamar una persona que trabaja con su solo sueldo. También la persona que trabaja con ABN es una entidad que está considerada como un negocio, como un business. Por lo tanto, todas las regulaciones que existen para los negocios también se aplica. Por ejemplo, una persona que tiene ABN puede reclamar hasta $152,000 de gastos en equipos y motovehículos, ¿no? Obviamente estamos hablando de una suma enorme, pero si gasta, por ejemplo, $1,000 en un celular, $15,000 en un carro, $3,000 en maquinarias, equipos, bueno, las personas que trabajan como ham en los elevadores y todo lo demás gastan bastante, ¿no? Todo eso se puede reclamar al 100%, porque están trabajando con ABN. Si estuviesen trabajando con tax, solamente la depreciación, un porcentaje nada más. Entonces, el trabajar con ABN tiene este tipo de ventajas. Pueden reclamar todos este tipo de gastos. Por supuesto, todo en porcentaje. Y a Greenway por considerarnos en esta oportunidad. Encantadísima y agradecidísima. Y bueno, si los chicos necesitan alguna información, acá tenemos nosotros nuestra checklist que utilizamos todos los años, ¿no? Que es bien sencilla y que les va a dar verdaderamente una visión más clara de todo lo que pueden reclamar como deducciones, y estamos a la orden. Cualquier pregunta se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra por email. Podemos tener una cita por Zoom. A partir de julio vamos a tener nuestras citas en la otra oficina que tenemos en Sydney CBD, en George Street, y tenemos nuestra oficina aquí en Watergrove por teléfono, o también pueden visitar nuestra página web. Muchas gracias. A la orden. Muchas gracias, Isabel. Gracias.